Hace más de un año atrás, por este canal hablamos de uno de los mejores fangames que se han hecho del erizo, Sonic Hoshi. Un título con un apartado visual exquisito, una impecable banda sonora y una jugabilidad muy buena, con incluso nuevos movimientos, entre ellos el Stardust, una especie de Drop Dash pero mejorado. Todos estos atributos hicieron que se ganara el cariño del público fan, generando muy buenas críticas. Sin embargo, los encargados de realizar este juego, encabezados por Glazoo, perdieron la motivación para continuar con este proyecto, por lo que terminó siendo cancelado. Pero si recuerdan, en la conclusión de ese video dije que ojalá alguien en un futuro decida recuperarlo y prosiga su desarrollo hasta terminarlo. Pues parece que me escucharon, porque les tengo la increíble noticia de que Sonic Hoshi ha vuelto a la vida, gracias a un aficionado que se ha dado a la tarea de completarlo. ¿Quieres saber más al respecto? Pues te invito a que te quedes. Sin más preámbulo, comenzamos. Pues sí, es una realidad. Sonic Hoshi está de vuelta, con algunos cambios que a algunos les gustará y a otros no tanto. Primero empezamos con un cambio de nombre. Aunque en un principio la persona encargada de continuarlo le iba a denominar Sonic Maraya, al final decidió dejarlo como estaba, agregándole un sufijo, pasándose a llamar Sonic Hoshi DX. En este video no vamos a hacer un análisis técnico detallado, sino solamente las novedades y cambios que incluye esta demostración. Si quieres saber de qué trata Sonic Hoshi y por qué es llamado uno de los mejores fangames del erizo azul, aquí te dejo en la tarjeta, aquí arriba, el enlace al video que se le hizo en su momento en este canal, para que entres en contexto. Seguimos. El encargado de continuar con este proyecto lleva por nombre Hoshi DX o Nico Sweet 2, como ustedes lo prefieran. Hablemos de los elementos que se mantienen. Seguimos pudiendo seleccionar a Sonic y Tails, al igual que en la demo del 2022, con sus movimientos exclusivos. En el caso de Sonic, Spin Dash y el Stardust. En cuanto a Tails, su capacidad de vuelo. También el estilo gráfico y la jugabilidad siguen intactos. 3 zonas con 2 actos cada uno, acompañado de su jefe respectivo. Siguen siendo el escenario boscoso Spring Shore, el acuático Mystic Mine y el invernal Gran Glaciar. Se sigue viendo y jugando excelentemente, con sus efectos como las explosiones o partículas. Ahora pasemos a los cambios, que pueden ser de agrado de algunos como de otros no. Un efecto que me gustaba mucho del original era la parte de la primera zona, Spring Shore, en donde de repente empezaba a llover. Esto fue eliminado comenzando el segundo acto ya lloviendo. Pero quizás la mayor modificación que se hizo involucra la banda sonora, siendo sustituidas todas las músicas de la demo del 2022 por otras que suenan más estilo Sega Genesis. Pienso que este es el cambio más destacado, ya que a mí me encantan las melodías anteriores, aunque las actuales no están nada mal. Aún así, me sigo quedando con las otras, ya eso es cuestión de gustos de cada quien. En cuanto a las novedades, estas se remiten a los 2 últimos escenarios, con cambio de nombre incluido. La cuarta zona, de ser llamada anteriormente Divine Desert, ahora ha pasado a ser nombrada Jackpot Junction. Y aunque esta vez sí la podemos pasar, sigue estando en fase de desarrollo, como lo demuestran que muchos resortes, anillos y elevadores no funcionan. También su tema musical ha sido cambiado. Y la última zona añadida, Woven Wilds, es casi idéntica a la primera zona, pero que se encuentra más inacabada todavía, con muchos pozos de la muerte y espacios vacíos. Ambas comparten el mismo jefe, repitiendo el que sale en la primera zona, Spring Shore.
También pude notar que todavía no han sido implementadas las fases de bonus, ya que los anillos gigantes siguen sin ser accesibles. Todo esto se puede explicar si tomamos en cuenta que el encargado de continuarlo no lleva mucho tiempo de haberlo tomado. De todas formas, en una imagen se nos remite al evento 6 2025 y a una tercera demo, así que atentos. Les dejaré el enlace a la demo que está disponible en la página de GameHall, como siempre en el comentario fijado. En fin, eso ha sido todo lo que nos trajo esta última demostración. En conclusión, siempre es una excelente noticia que te digan que un juego hecho por fans, el cual no tenía futuro ya que había sido cancelado, vuelve a la vida, gracias a un aficionado que ha decidido retomarlo. Esto es algo que no se ve todos los días, ya que en este mundo de los fangames es muy común los proyectos abandonados. Aunque todavía no tiene cambios muy significativos, salvo la banda sonora, hay que destacar que esto apenas va empezando. Esperemos a ver qué buenas noticias nos traen los próximos meses. Mucho ánimo a Hochi DX en esta aventura. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este retorno de Sonic Hochi? ¿Te dejó sorprendido que volviera? ¿Te gustan los cambios que se han hecho? Déjamelo saber en los comentarios. Y un saludo para José de Jesús Salazar 2204, un habitual del canal. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.